exposiciones para ustedes. En las cuales todos deben participar. No, sí, es, ya, más o menos. Voluntariamente, así como son ustedes colaboradores. Vamos a ver, el primer tema. ¿Qué la mano? ¿Qué esto? ¿Cuál? 21. Ahí están los tres temas. Los tres días de exposición. 4, 6 y 8. Entonces, como son voluntarios, vamos a ver el primer tema. Bragas. Yo llegué a la primera. Bragas. Cargadoras. Rojo. Cargadora, Jessie. Blanca Volquetos. Ajá. Ahí solo hay 3, en la lista hay. ¿Qué dice ahí abajo de la entrada? No sé. ¿Qué dice? No comprende mi letra. Por casa. No, la segunda, Dragalinas y las casas. Yo sí estoy obligada a comprender. Ah, pero que dice draganas, no dragalinas. Dragalinas. Ahí no dice Dragalina. Draganas. Ahí está la I. Esa es la N. No, esa es la I. Ya la estoy contagiando, mira. Esa es el palito de la N. No, miren mi N cómo es. ¿Dónde está? Mi N es así. Sin el punto. Sí, la rayita. Mi N es así. Sí, la única. excavadora. Excavadoras. Y Víctor sigue en la clase oyendo. El muchacho no ha aparecido ni en las otras clases, así que Yo no se preocupe. tráilas ahí. Vamos a ver, 3, 6, 7. No sé el nombre. Uy, se me olvidó. Cristian. Yo fui a preguntar a Moisés. También a él se le olvidó el nombre de porque le ibas a preguntar a Moisés cómo. Por molestar, por preguntar, solo para preguntarme, ¿va? Para ver si no la había yo también. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Señor, reviso los nombres. Cristian con la H ahí. Este H. Pero es el mismo. Es que la H es en donde está la T. TH. Pero. TH. Ajá. Ajá. ¿Va a optar por mototraías? No. Pues no. Embarcadas. 2, 4, 6. Embarcadas. Es que era escogido Así. con blanca, pero no. Sí, así. Ah, bueno, entonces por favor, tomen una imagen y me mandan a mí la foto de cómo queda la distribución. Ya tienen las fechas de noviembre. No tomo la boca. 4, 6 y 8 Se la de mandó. noviembre. ¿Qué mandó? No, ya, fíjate.
Por favor, va. Roger, voy a jugar. ¿Cómo? Escogimos el mismo día. Sí, porque escogí ahorita el 8 porque Sí, el transporte voy el lunes. Ah, bueno. Sí, yo también escogí el lunes porque el transporte voy el viernes. El viernes. Sí. Ah, bueno. ¿Ya están claros? ¿Cada quien su grupo? ¿Qué es lo que van a investigar? Lo que van a investigar es la diferencia entre cada una de las máquinas. ¿Por qué una volqueta, una traía, una mototraía? ¿Cuál es la diferencia entre ese equipo de construcción? Todo es equipo de carrera. Entonces, quiero que averigüen y cuál es la función de cada uno de ese equipo de construcción, la diferencia que existe entre ellos, claro, entre el bloque que les toca a ustedes, sus funciones, ventajas y desventajas. En las desventajas pueden incluir ustedes también los limitantes, pueden incluirlos ahí. ¿Qué no quiero que hagan? No quiero que vengan y investiguen las cargadoras así de que este cucharón consiste en que nosotros podemos ponerle 5 Reaper y que también no. Investiguen la función como tal. Claro que tienen que hablar de las uñas, de los dientes, tienen que hablarlo en el equipo que lo posee, pero háblenlo de forma general, porque es la misma función en todos. No como una especificación tan grande, digo, no. Hablen porque cuando es mediano, cuando es pesado, cuando es mediano. Todas esas especificaciones que realmente me van a ayudar a mí a decidir por un equipo de construcción y voy a tener claro cuándo utilizar cada uno de ellos. Voy a conocer la máquina como tal, presenten imágenes de la máquina. No quiero que presenten una diapositiva que hasta la última parte de la diapositiva esté escrita con letras. Esta es una clase práctica. Entonces quiero que ustedes también lo hagan de esa forma. Pueden poner imágenes del equipo de construcción y hablarlo de él, para hablar de sus funciones. Pueden presentar un video. No de 5 minutos, por favor. 1.5 minutos. 2 minutos máximo. Se presentan de 2 máquinas juntas. Dentro de sus 30 minutos de exposición, 30 minutos, si no es para exponer, 15 minutos van a tener de preguntas. Porque yo expuse el lunes, no es que no voy a venir el miércoles, voy a venir el miércoles y voy a venir el viernes también. Entonces estudien. Se les va a evaluar también las preguntas que ustedes le hagan a los otros grupos. Esa es una nota individual. Yo no expuse hoy, pero entonces yo estoy sentado. El que está sentado le va a preguntar al que expone. Igual el que esté exponiendo ya al revés también está obligado a preguntar. ¿Qué no pueden preguntar? Porque también eso es una nota evaluativa para ustedes, para saber qué tanto prestaron atención a la exposición. Si vienen y están hablando así, que la retroexcavadora tiene 2 cucharones, un cucharón de carga y un cucharón de arranque. ¿Cuántos cucharones tiene la retroexcavadora? No, porque hablo explicado. Es más, pueden pasar la imagen ahí. ¿Cuáles son las principales diferencias? Solo con ver la máquina van a saber. Entonces, pregunten cosas interesantes, cosas que realmente dentro de la exposición sus compañeros hayan dejado como un vacío, un espacio, y ustedes quieran aclarar ese punto, quieran reforzarlo con lo que ya aprendieron durante la exposición. De eso no presentan absolutamente nada escrito, nada evaluado en el examen. Todas sus evaluaciones aquí paradas. 15 puntos. Si ustedes se exponen muy mal, 20. Para que les duele un poco más perder 15 puntos y se obtengan 5 son casos por participar. Entonces prepárense bien, esfuércense para que puedan exponer lo esencial del equipo. Del equipo de construcción ustedes pueden amanecer hablando de él y solamente tienen 30 minutos para hacerlo. Entonces sean puntuales en lo que van a hablar. Sean bastante concisos, sean importantes, sean relevantes lo que van a hablar de ellos y cuáles son sus principales funciones. Eso es lo que en realidad nos interesa. Los tipos que hay de ellas. ¿Cómo voy a elegir yo el tamaño? ¿Por qué el tamaño? Las máquinas que lo que son de corte y de carga tienen un boom. Todo lo que son dragas tienen un boom, tienen un contrapeso. ¿Por qué? ¿Qué es eso? La diferencia entre cuando las máquinas son articuladas, que no serían las volquetas, entonces todo lo que es equipo de acarreo no. Pero el resto de las máquinas pueden ser articuladas. ¿En qué consiste eso? ¿Cuál es la diferencia entre el brazo y la pluma? ¿Cuál pertenece al equipo? ¿Cuál es la doble articulación? ¿Qué son esas características del equipo? Entonces quiero que lo hablen, que lo estudien y que lo puedan presentar. ¿Tienen alguna duda?
¿Ninguna? ¿Le tomaron foto ya la distribución? Entonces me la envían por favor el correo electrónico. Vamos a empezar Yo pensé que te lo juro. con un repaso. Vamos a empezar con un repaso de lo que ya sabemos hasta ahorita y luego vamos a hablar entonces de la máquina que vamos a aprender, que sería el equipo de carga. Hasta ahorita todo lo que nosotros movemos es suelo o agua. ¿Por qué nosotros le damos tanta importancia a lo que es los movimientos, a lo que son los acarreos? Es porque hasta ese momento todo lo que nosotros construimos está sobre el suelo. Incluso cuando estamos trabajando en el mar, buscamos cuál es como la capa más firme, donde la fricción se opone tanto de que nos permite tener firmeza en lo que estamos nosotros piloteando. La fase del movimiento ya lo conocen ustedes: el arranque de la excavación, carga de acarreo, vertido, el que acarrea es el mismo que vierte, el que carga, ya tienen ustedes aquí, equipo de carga, el arranque de la excavación, extendido y compactación. Ya saben de que en la compactación encontramos nosotros un elemento adicional que no vimos antes en el equipo de construcción, pero que ahora ya saben ustedes calcular, que es la cantidad de agua que vamos a agregar. Por eso encontramos nosotros los tanques cisterna en el extendido y la compactación. Antes que otra cosa fea suceda, quiero dejarles bien claro que nosotros lo que vamos a regar son los líquidos. No quiero que cuando ustedes vayan a hablar de un extendido me estén diciendo de que van a regar el suelo, porque entonces yo siento de que están vertiendo algún tipo de líquido, agua. Los riegos que se hacen con asfalto, estamos ligando, estamos regando. Si ustedes van a hablar de suelo, de un tipo de material, de un sólido, ustedes lo van a extender, jamás lo van a regar. Van a regar un líquido, hablan de extensión cuando están hablando de suelo. En este caso, vamos a arrancar tractores explosivos. Quiero que sean bastante puntuales cuando hablen del explosivo. ¿Por qué? Porque está vinculado el tractor ahí por el accesorio. Entonces quiero que hablen del accesorio. ¿Cuáles son los accesorios que podemos incluir nosotros en el equipo de arranque? Que esos accesorios también los podemos agregar al cierto equipo de carga. Cuando hablan del equipo de carga, ahí encontramos nosotros los cargadores. Las cargadoras es un equipo bastante amigable en los proyectos. Ustedes pueden adaptar gran cantidad de cucharones. No quiero que me vengan a hablar aquí de lo que es una máquina que les encanta hablar de ese tractor, el bulldozer. No, joven. El bulldozer es una hoja, es una de las hojas, es un accesorio que se le coloca al tractor, es un tractor. El accesorio es el que se llama bulldozer, que es una hoja de tope, una hoja topadora, no tiene uñas, no tiene dientes, solamente empuja. Entonces, para que lo hablen correctamente, ¿cuáles son cada uno de los cucharones? Ese es el bulldozer. ¿Cuál? Esta hoja. Esa hoja como tal. ¿Cuál es la diferencia que encontramos nosotros entre el equipo que está enllantado y el equipo que está sobre cadena o sobre orugas? El único de este equipo que no está sobre orugas, prácticamente encontramos el equipo de acarreo, que son las volquetas. Por eso no se llaman tractores, se llaman volquetas. Y de los tractores que podemos encontrar enllantados son las cargadoras y las retroexcavadoras. Pero ya entran dentro de otra categoría que ellos son llamados tractores. ¿Alguna duda aquí? ¿No? Vamos a hablar de lo que es la compactación. Me dicen, mira, en teoría, que es el aumento artificial por métodos mecánicos. ¿Qué es lo que vamos a aumentar nosotros? Vamos a aumentar esa capacidad soportante del suelo, esa capacidad del suelo de eliminar una cantidad de vacío para poder soportar carga. Eso es compactar. Porque vamos a compactar por muchas situaciones, pero lo más importante es no que vamos a compactar, es el procedimiento que vamos a utilizar. ¿Por qué lo vamos a hacer? Cada proyecto necesita un nivel de compactación diferente. En carretera podemos nosotros encontrar compactaciones hasta de 127%, diferente cuando estamos trabajando con rellenos sanitarios, que encontramos nosotros compactaciones del 62, 65. ¿Por qué? Porque tiene que quedar permeable para poder eliminar esos líquidos que está produciendo realmente el relleno. Cuando vamos a hablar de una compactación, siempre vamos a entender una sola palabra aquí: mecanización.
Mecanizar el suelo significa que lo vamos a soltar. No podemos compactar si no tenemos nosotros un suelo suelto inicial, el cual estamos extendiendo para poder venir a través de métodos mecánicos a obligarlo a él a que ocupe menor espacio, eliminando vacíos. Cuando estamos llevando a cabo la compactación, nosotros podemos encontrar también al mismo tiempo otro tipo de procedimiento, que no solo lo vamos a alterar mecánicamente, sino que también químicamente, sino que son las estabilizaciones o las rigidizaciones. En transporte 2 nosotros aprendemos de que vamos a rigidizar a cierto porcentaje de cemento y que vamos a estabilizar a cierto porcentaje de cemento, de cal, de cemento asfáltico o asfalto. Entonces, en la compactación podemos vernos nosotros también incluidos no solo la mecanización con el equipo de construcción, sino la alteración química a través de un elemento químico como es el cemento asfáltico o la cal. Dentro de la compactación podemos encontrar también el mejoramiento del suelo. El mejoramiento del suelo consiste en que si mi suelo es muy grueso, yo voy a agregar tamices de menores tamaños para venir a tener una combinación de suelo homogéneo que sea capaz de ocupar como los diferentes vacíos de ese suelo y entonces pueda compactarse adecuadamente. Igual sucede si el suelo es muy liviano. Buscamos entonces tamices mayores para poderle dar cuerpo y fortaleza a ese compactado que queremos realizar. Entonces, la compactación incluye la mecanización, puede o no puede incluir la estabilización, rigidización y mejoramiento. Si yo mejoro, no voy a alterar químicamente, porque para eso estoy mejorando. Mecanizo siempre. Bien aquí. Dijo 3 mejoramientos del suelo, estabilización y ¿cuál más dijo? Mejoramiento, estabilización, rigidización. Rigidización. Esta es la finalidad de la compactación. Me dice que es la resistencia mecánica. ¿Qué es lo que voy a resistir mecánicamente? Lo que voy a resistir mecánicamente es las cargas que le van a ser aplicadas. ¿Y depende de quién? De lo que es la presión de impacto, que es el sellado prácticamente que vamos a obtener con un tipo de compactador, con un sellador que lo vamos a definir dentro de poco. Ese sellador me va a ayudar a mí a ¿qué? A eliminar prácticamente lo que son esos espacios en la superficie y a sellarla. La vibración está vinculada porque vamos a encontrar nosotros compactadores que no solo estén actuando por peso, sino también por vibración. Yo puedo tener un compactador de 7 toneladas, un compactador bárbaro, pero que no vibra y puede hacer que el de 2.5 logre mayor resistencia, mayor rendimiento. ¿En qué? En menor cantidad de pasadas a una capa de espesor mayor. ¿Por qué motivo? Porque aparte del peso está vibrando, entonces está obligando a que las partículas liberen ese vacío rápidamente. Entonces la vibración está porque el equipo puede trabajar no solo por peso, sino que también por peso y vibración. Y el aminoramiento buscamos nosotros ¿qué? Disminuir lo que sería esa cantidad de vacíos en el suelo que queremos compactar para poder levantar lo que es su resistencia mecánica, que es un CBR alto, capacidad de resistir cargas. La resistencia a los asentamientos de cargas futuras. Nosotros en vías, si se asentó algo, un tramo, pues vamos ligero, lo cortamos, lo removemos y lo volvemos a hacer. Que hubo un hundimiento, ligero, cortamos y volvemos a lugar. Terrible es que se presente un edificio. Si usted se le empieza a sentar una zapata, es un desastre, es una estructura pesada, como es un edificio. Sea de concreto o de elementos metálicos, como está ahorita, de trabajar con estructuras metálicas, está de moda, pero igual no es que son livianas, son pesadas y gran parte de su estabilidad lo logra por su peso. Entonces yo siento que la resistencia a los asentamientos de carga futura son más importantes en los edificios que en una vía. La compactación es importante en toda obra de construcción, pero en un edificio nosotros vamos a eliminar prácticamente ese riesgo que va a existir de asentamiento, que se le empieza a sentar por un lado, que se le empieza a fracturar, que se le empiezan a rajar las paredes. Es un desastre, que se le empiezan a quebrar los vidrios, es lo primero que empieza. Entonces eso, vamos a prestar especial atención cuando estamos trabajando edificios. Si los edificios son piloteados, no dan una salvedad. Si trabajan directamente sobre zapatas, entonces tenemos un riesgo alto.
es importante que lo tomemos en consideración. Y la impermeabilidad, que es lo que buscamos nosotros con la compactación, no significa que queda como esta mesa, que nada va a entrar. No, estamos disminuyendo no solo el tiempo, sino la cantidad de agua que puede pasar a la siguiente capa o que puede venir a penetrar realmente ese suelo que nosotros tenemos. Si encontramos nosotros una permeabilidad alta, significa de que es una compactación fracasada. Puede suceder y suceder más común de lo que ustedes puedan creer, porque depende del tipo de suelo que estamos trabajando. Si usted va dejando vacíos por debajo de ese suelo, si usted crea esas bolsas de aire por debajo del suelo, le pasa la primera carga, pero las siguientes pruebas de carga ya les revienta. Si reventó, qué magnífico, pero ¿qué pasó con aquella que nunca reventó? Y se quedó ahí, una fractura interna en el suelo, que la presencia de agua le va a ir a separar prácticamente todo lo que es su relleno. Tiende, no sé cómo explicárselos, nosotros tomamos una gran precaución cuando en carretera se trabajan esas curvas muy cerradas, con esos ángulos de deflexión sumamente grandes. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos prácticamente el relleno pegando al corte y esa parte está en la curva, esa tracción de las ruedas de los vehículos tiende a separarlo. Y eso es algo normal. Nosotros tendemos a dejar la pata del relleno. La pata del relleno del talud está perfecta en el relleno, pero no donde se va a producir como ese momento máximo, esa tracción, esa fuerza de ese frenado de los vehículos pesados, que son los que realmente nos van a provocar a nosotros como la mayor fuerza dentro de lo que son las vías. ¿Comprenden cada uno de esos? Genera así como tal vez algún caso, un ejemplo que haya pasado aquí en un edificio famoso, no sabe. Claro que sí, el edificio Center, ¿no? Reparar ese edificio costó 2 veces lo que costó el edificio, más la demanda que ganó Nacional. Y hay otro famoso, no les voy a decir. Y aquí nomás tenemos un puente que está un poco afinado, que es el puente de Camosa. También fíjate que había escuchado yo que en el City Mall tuvo ese problema también cuando estaban construyendo el City Mall por bastante agua que supuestamente ahí pasaba como un canal Está todavía, está a un lado. Ajá, algo así, pero que cuando lo estaban haciendo no hicieron como caso y pasó ese problema y tuvieron que volver y pusieron como unos cajones, algo así. Pero eso fue Se por el recalza. ETA y ¿Cómo? por la tormenta tropical ETA y esto, porque pasó la situación. Nosotros estamos en una ciudad que un poquito de agua nos da un desastre. Si usted está ahí, no nos vayamos lejos, en serio. Tormentas, no se ahogan las calles. No se ahogan. Alguna que otra colonia sí, pero aquí nos ahogamos las colonias, las calles y todo colapso. San Pedro igual. San Pedro igual. Un nivel de precipitación alta, que también lo reportamos nosotros, pero no tenemos esa capacidad de captación de agua y peor de intrusión. No sabemos hacia dónde tirarlas. Pero las aguas negras sí sabemos dónde tirar, al río. Es cierto. Somos bárbaros. Aquí, entramos en los factores que influyen en la compactación. Tenemos el contenido de humedad. Ya sabemos nosotros que esto obedece a una curva de humedad. ¿Qué humedad buscamos nosotros aquí? ¿Cuál? La humedad óptima. Sabemos nosotros que para poder compactar nosotros el porcentaje que se nos requiere, necesitamos respetar la humedad óptima. Los suelos nunca están secos, jamás, a no ser que vengan de un horno, sino jamás están secos. La granulometría del material nos ayuda a nosotros a que él venga a formar esa mezcla homogénea entre el mismo suelo, a ocupar espacios grandes y vacíos por el mismo suelo, por lo que sería su diferentes tamizados, que es la cantidad de los tamaños que realmente posee una muestra. Tenemos el número de pasadas. El número de pasadas depende del tipo compactador, del material, del contenido de humedad y la maniobrabilidad. Este último depende solamente de la capacidad de la persona, del operador, de poder manejar la máquina. Ahí es importante que nosotros estemos pendientes en ese uso. Muchos de estos muchachos se crían en el campo, crecen en el campo, conocen la máquina mejor que su familia, es algo increíble. Pero no porque sepan cómo operarla, normalmente saben cómo realizar el trabajo. No todos los trabajos se realizan igual y no todos ocupan la misma maniobra. Si nos vamos a un ejemplo rápido. Tenemos nosotros una vía. En
Entonces, ¿qué sucede si encontramos un bache? Aquí está mi bache. Hay ingenieros titulados, empresa, que viene y solo rellena el bache. Se llenó. Eso no debe de ser así. Nosotros vamos a cortar en una forma geométrica. A los extremos, a nosotros nos piden 15 centímetros que salga del bache. Y luego venimos y compactamos todo eso. Pero ¿qué pasa al momento de la compactación? Es importante darle el pegue al pavimento que ya existe, que ya está viejo, y eso es maniobra. Cuando se hacen grandes tramos, porque realmente la vía está destruida completamente, entonces la maniobra consiste no solo en venir a compactar ese tramo, sino darle vida a esos extremos. No sé si se han fijado que a veces queda hasta encaramado aquí de lo que hay. La mezcla de chambón, Cierto. terrible. Entonces no debería quedar escurrido. Nosotros nos obligamos a dejar rebaba solamente en una ocasión. Es cuando el talud, que es tan fuerte que no permite el corte de esa rebaba, no permite que se alinee correctamente, pero aún así tratamos siempre de guardarlo, porque es parte del trabajo que se está realizando. Esto es maniobrabilidad. Entonces, ¿quién tiene que dar la instrucción? No haga esto. Es el ingeniero que está afuera. Entonces, la maniobra la saben hacer, pero si no está la exigencia, entonces lo van a hacer como quieren, y no debe de ser de esa manera. El tipo compactador. Vamos a ver los tipos de compactadores. De que vamos a utilizar uno únicamente cuando estamos compensando, que compensamos cuando trabajamos terracería. Terracería es yo corto, yo relleno. Con el mismo material que yo corto, el mismo material que yo voy a rellenar. ¿Cómo llamo eso? Compensación. Hay compactadores que utilizamos solamente cuando compensamos. ¿Por qué? Porque si venimos a compactar nosotros con ese tipo de compactador, cuando ya estamos trabajando estructura, cuando ya estamos conformando, normalmente la chiche o el diente de ese rodo puede ser del espesor de la estructura que nosotros estemos trabajando. Entonces no la vamos a compactar, la vamos a deformar. El tipo de material. No todo el material puede ser compactado de la misma forma, por eso nosotros manejamos lo que son las humedades para cada tipo de material y lo que es la conformación de él también. Trabajar con suelos no es que es difícil, no, es sumamente fácil. ¿Qué es lo que más daño puede hacerle? El más daño que puede hacer la parte del agua, que lo tengamos nosotros como esos pases de tamices adecuados, no lo hayamos mejorado. Y entonces, aunque usted tenga eternamente y para siempre ahí su compactador, no lo va a lograr que logre su capacidad de soporte. ¿Por qué motivo? Porque no tiene los granos que necesita. O es muy grueso o es muy liviano. Necesitamos esa estructura que esté realmente complementada para que nosotros podamos trabajar en eso. El paso compactador. El paso compactador se toma. Lo ideal sería el traslape de 1/3. Eso sería lo ideal. Yo compacto aquí, entonces luego lo traslado 1/3, luego lo traslado 1/3. Pero no se trabaja así. Nosotros nos permiten ahora hasta 30 centímetros de traslape y está perfecto. Nos afecta a nosotros en el rendimiento, no afecta el rendimiento del traslape, porque al final se va a tomar la utilidad del rodo como tal. Y no significa que yo termine este rodo aquí, voy a pasar el rodo exactamente a donde termina el anterior, no. Si traerse traslapa, ¿cuánto es lo mínimo de traslape? 30 centímetros. No nos va a afectar en el rendimiento. Ya vamos a ver por qué, al momento que lo calculemos. Tenemos la presión de contacto. Vuelve a tener otra vez el tipo de material como un protagonista. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrar suelos que no están rasados, que tienen una estructura de esta forma. No podemos compactar ahí. Es más, un compactador debería dejarlo así. Cuando nosotros encontramos una estructura así, jamás vamos a meter nosotros un rodo vibratorio o un rodo de tambor. Necesitamos rasarlo. Una vez rasado, dado el nivel, ya podemos compactar. Porque el primer rodo lo va a dejar en esta condición. El estado del material, si el material está muy hidratado, nosotros no podemos compactarlo. Si el material está muy seco, no podemos compactarlo. Si el material está muy liviano, no podemos compactarlo. Aunque usted tenga el equipo ahí y lo tenga trabajando sobre él, no lo va a lograr la compactación que usted necesita. ¿Por qué? Porque le hace falta esa homogeneidad, que es lo que nosotros estamos buscando alcanzar.
El área expuesta del compactador es exactamente al ancho del rodo, por su extensión. ¿Cuánto es lo máximo que puede moverse un rodo? Normalmente nosotros lo podemos tomar hasta de 150 metros. No lo puede llevar 500 metros. Y ella viene otra vez otros 500 metros. No. Si eso tiene por dentro una bolsa diaria, en algún momento le va a reventar y no lo pueda compactar, tiene que ir a cortar todo el espacio, volver a compactar, ya en el mismo sitio, y luego volver a pasar la máquina pesada. Entonces, vamos a trabajar por tramos cortos para asegurarnos nosotros de que ya terminamos ahí y tal vez le hace falta la compactación, pero vamos a seguir más adelante. Una vez que teniendo nosotros ese compactado al 80%, podemos mover el rodo fácilmente. Fácilmente, ya lo podemos mover 500 metros, sí lo podríamos mover, aunque lo ideal siempre está en 150 a 250 metros. Y la presión de inflado. La presión de inflado solamente nos importa cuando estamos sellando, cuando entra el rodo que es el sellador, solamente ahí. Después, solamente en superficies, después no nos interesa la presión de inflado. Esta presión de inflado nos va a ayudar a nosotros a que selle todo lo que son las superficies. Si tuviésemos un rodo de tambor y ese rodo de tambor tenemos demasiado inflada las ruedas, lo que va a hacer es que el rodo esté rebotando y la máquina con él, que nos puede explotar una de esas llantas. ¿Por qué? Porque no es la función de esa máquina tener las llantas tan infladas, pero sí lo es cuando estamos hablando de otro tipo de rodillo. Encontramos la velocidad de operación. Si mi máquina compacta, vamos a ver, si mi máquina compacta 15 centímetros a 5 kilómetros por hora, pero yo quiero compactar 30, no le voy a aumentar la velocidad a 10 kilómetros por hora. Eso sería algo falso. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer 2 capas de 15 centímetros cada una de ellas, porque su velocidad de operación es esta y nosotros no podemos variarla. Incluso si yo ocupara compactar 20 centímetros, yo no voy a compactar entonces 10 y 10, yo compacto 15 y 5. ¿A qué? A 5 kilómetros por hora. Porque esa es la velocidad que ella opera. ¿Por qué no 10 y 10? Por la especificación de la máquina como tal, es el mismo rendimiento. La misma cantidad. Usted no le va a quitar número pesado porque tenga menor espesor de la capa. Esa es su especificación. Del equipo de compactación encontramos el de rodo metálico. Este es el rodo de tambor que nosotros estamos acostumbrados a llamar. Entonces, él está actuando ¿por qué? Únicamente por peso del rodo, solamente por peso del rodo. El de rodillas neumáticos es el único que nos interesa su presión de inflado, porque este es un sellador, es el último rodo que llega al proyecto. ¿Cuál es? El de llantas neumáticas. El de llantas neumáticas tiene un comportamiento de la siguiente manera. Si encontramos nosotros en la primera línea de rodos, encontramos que tiene 4 rodos. En la que sigue va a tener 3. ¿Por qué? Porque este cordoncito o surco que va dejando entre rodo y rodo no va a venir a sellar este. Y luego encontramos la última línea. Pueden tener hasta 4 líneas. Y si no, tienen 3. Incluso hay unos pequeños que tienen 2 líneas. Pero este es el comportamiento, este es el principio de ellas. Si yo voy a sellar, este me deja un surco. Este cordoncito lo voy a eliminar yo ¿con qué? Con la llanta que viene después de ella. Este es el de llantas neumáticas. El rodillo pata de cabra es el que nosotros encontramos. Si este es mi suelo, yo voy a dejar de pasar ya el pata de cabra hasta que se comporte así el diente. Hasta que esté rebotando prácticamente en la superficie. Pero ¿cómo queda la superficie? Queda completamente irregular. Queda de esa manera. Yo necesito rasar para poder meter entonces o el rodillo metálico o el vibratorio. Una vez rasado, entonces yo ya puedo compactar. ¿Por qué? Porque el primer compactador ya hizo su tarea. Lo que pasa es que lo dejó deforme, porque esa es su función. ¿Dónde trabajo con el pata de cabra? Solamente cuando estoy trabajando en terracería, solo cuando estoy compensando, solamente ahí. ¿Por qué no voy a trabajar yo con pata de cabra cuando trabajo estructura en pavimentos? Porque imagínense que cada uno de esos dientes tendrá ¿cuánto? Pueden tener hasta 25 centímetros, algunos 30. Depende del tipo de material que nosotros tengamos. Ajá, y encontramos la estructura de 30 centímetros de una capa,
sería prácticamente el espesor de la capa que estamos colocando. Entonces no trabajamos con ese tipo cuando trabajamos en pintura, solamente con pesación. ¿Estamos claros aquí? ¿Tienen alguna duda? ¿Duda de esto? Esta es la foto del rostro. Esta es la pata de cabra. Si ustedes se fijan, estos dientes son angostos. Hay unos que son grandotes. Depende del material. Esto lo utilizamos nosotros para materiales resistentes. Los grandotes los utilizamos nosotros para arcillas. Y utilizamos unos que son grandotes y bien separados cuando trabajamos nosotros casi con arenas, con conformaciones pobres como las Padre Miguel, en las estabilizaciones. Es la única ocasión que nosotros trabajamos con ellos. Ahí encontramos después el de llantas neumáticas, un rodo suavecito. Este rodo que vemos aquí es el de tambor y ese es el vibratorio. Podemos encontrarlos a redes rara vez. ¿Cómo se llama el segundo? De llantas neumáticas. Justo hoy vi uno de esos. De estos son selladores. Estos son selladores. De programilla, cosa. Trabaja con mezclas, trabaja con suelo, es bien versátil. Este es el vibratorio y aquí el otro el tambor. Podemos encontrar el tambor en esta presentación, pero no podemos encontrar vibratorios que las dos llantas sean vibratorias. ¿Qué operador mandan ahí encima? Si las dos llantas están vibrando, por muy buen amortiguado que está. Eso nosotros se les pasan cambiando unos empaques que son parecido al neopreno, pero entra siempre dentro del hule, porque tanto vibrar, ellos se fracturan, que se quiebran. Entonces, si usted va a estar compactando, una vez que usted empieza la compactación, se tiene stock de esos hules, porque siempre se están fracturando. Cada vez que va a entrar la máquina, siempre la revisa. Incluso si lo revisó en la mañana, lo revisa en la tarde otra vez. ¿Por qué motivo? Porque puede sufrir la fractura. Aunque esté rajado, mejor cámbielo, porque si no queda la máquina sola trabajando, ese rodo directamente al equipo suena horrible. Y detenerlo es bastante fuerte también. Una vez que empieza a sonar, no lo puede detener un solo, entonces ya tal vez le ha hecho daño a la máquina. Bien aquí. Inmediatamente nosotros que vemos metros cúbicos compactados por hora, sabemos que estamos hablando de qué. ¿De qué? De un rendimiento, porque tenemos una unidad de medida de tiempo. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a calcular con esta fórmula. El ancho del rodo, la velocidad, la capa que compacta, la eficiencia y el número de pasadas. Entonces, cópienlo, por favor. El miércoles vamos a hacer el ejercicio de esto. Blanca quiere darle con ustedes. Queda. Roger Alejandro. Presente. Moisés Roberto. Presente. Usted no vino la vez pasada, ¿no? Cristian Humberto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé, no le pongo fecha. No, pero sí un día que estaba enfermo. Blanca Luz. Jessie Sevilla. Presente. Ashley Michelle. Presente. Ah, es cierto que me dijo. Sí. Yo me acordé que me dijo esa forma. Ya es una plataforma. ¿Sí? Todos en la plataforma. Todos. Le subí incluso unos gráficos de velocidad de equipo de construcción, creo que lo imprimo. Tienen ahí también lo que son las tablas de coeficiente de resistencia de rodaje, los coeficientes de tracción, se los subí, imprímanlos, ténganlos a mano.
les deje también a buscar unos catálogos de equipos solamente de referencia para que ustedes se ilustren para el proyecto. La otra semana les voy a dar el proyecto para que empiecen a trabajar. Es bastante trabajoso, entonces necesito que se esfuercen. ¿El proyecto es individual o grupal? No, es grupal. Es bastante trabajo. Son los mismos grupos como que tenemos en exposiciones o son diferentes. Preferiría que trabajaran de 3 en 3. Si quieren, hago yo los grupos. O si quieren, los hago ustedes. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Esa es la fórmula por rendimiento por pasado. La verdad casi nunca lo utilizamos porque trabajamos por rendimiento por el proyecto, no directamente solo con una máquina.